Yo soy Irene Repeto, soy maestrante de la Maestría de Investigación Teatral del CITRU. El objetivo en este video es explicar cómo la investigadora Judith Butler establece una relación entre sujeto, poder y sometimiento. Y para ello voy a basarme en la introducción de su libro Mecanismos psíquicos del poder. Lo que queda claro tras la lectura es que para Butler el sujeto se forma en subordinación. Sin embargo, en este sometimiento como forma de poder encuentra una paradoja en cuanto a la cuestión temporal. Una de las formas familiares en que se manifiesta el poder es en la dominación por un poder externo. El sujeto depende del poder que le es impuesto desde afuera, y es en esta dependencia en la que consiste el sometimiento, no solo en la fuerza que el poder ejerce sobre el sujeto. Todo el libro de Judith Butler se articula a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma psíquica del poder? Para Hegel, por ejemplo, el amo se transmuta en realidad psíquica en el proceso hacia la libertad del esclavo, reemergiendo como la propia conciencia de éste. La conciencia se vuelve contra sí misma, una conciencia desventurada, una mala conciencia. Y Butler se detiene en este gesto performativo de la conciencia, en el gesto de darse la vuelta. Funciona como una inauguración tropológica del sujeto. Es la fundación del sujeto en su sentido ontológico. A partir de esta vuelta, el sujeto se crea. Y es por este darse la vuelta que surge el dilema tropológico cuando intentamos determinar cómo el poder produce a sus sujetos o a sus súbditos y cómo estos acogen al poder que los inaugura. Butler nos adelanta la paradoja del sometimiento que se basa en una paradoja referencial y temporal. Nos vemos obligados a referirnos a algo que aún no existe. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿La sujeción inaugura de algún modo la tropología o lo que sucede es que resulta inevitable recurrir a la labor inaugural de los tropos al intentar dar cuenta de la generación del sujeto? El sujeto se inicia mediante una sumisión primaria al poder. Excuse me. ¿Por qué se da la vuelta el sujeto en dirección a la voz de la ley? ¿Es culpable? ¿Por qué? La interpelación del sujeto mediante el llamamiento inaugural de la autoridad estatal presupone no solo que ya se ha producido la inculcación de la conciencia, sino que ésta, entendida como el funcionamiento psíquico de la norma reguladora, constituye una operación específicamente psíquica y social del poder, de la cual depende la interpelación, pero de la que no puede dar cuenta. El apego al sometimiento es producto de los manejos del poder. En el psicoanálisis, el sujeto es simultáneamente formado y subordinado. Si el efecto de autonomía está condicionado por la subordinación y esta subordinación o dependencia fundacional es rigurosamente reprimida, entonces el sujeto emerge al mismo tiempo que el inconsciente. Ningún sujeto emerge sin un vínculo apasionado con aquellos que dependen de manera esencial. En tanto que condición para devenir sujeto, la subordinación implica una sumisión obligatoria. El deseo de supervivencia, el deseo de ser, es ampliamente explotable. Para persistir como uno mismo es necesario desear las condiciones de la propia subordinación. El yo solo puede emerger negando su formación en la dependencia, las condiciones de su propia posibilidad. Por supuesto, el hecho de estar fundado sobre algo que se niega a saber significa que está separado de sí mismo y que nunca podrá devenir o permanecer del todo como él mismo. El sujeto es él mismo un lugar de ambivalencia, puesto que emerge simultáneamente como efecto de un poder anterior y como condición de posibilidad de una forma de potencia radicalmente condicionada. Y aquí llegamos a la paradoja de la oposición de fuerzas de la subordinación. ¿Cómo puede ser el sujeto al mismo tiempo condición e instrumento de la potencia y efecto de la subordinación, que es por lo general privación de la potencia? La noción de sujeto es intercambiable por la de individuo o por la de persona. El sujeto está más cerca de la categoría lingüística. Ningún individuo deviene sujeto sin antes padecer sujeción o experimentar la subjetivación.
Butler ve entonces en el relato de la sujeción que es circular, ya que supone al mismo sujeto del que pretende dar cuenta. Por un lado, para hablar de sí mismo, el sujeto realiza un ejercicio de distanciamiento y habla de sí en tercera persona. Por el otro, para poder hablar de sí mismo, ya se ha tenido que constituir. La conclusión a la que llega es que existe una doble naturaleza de la sujeción. El sometimiento es ejercido sobre el sujeto al mismo tiempo que es un poder asumido por éste, por lo que la potencia del sujeto parece ser efecto de su subordinación. Butler pone la atención en la temporalidad en la cuestión de la potencia. El poder que da origen al sujeto no mantiene una relación de continuidad con el poder que constituye su potencia. ¿Cómo es posible que el poder del que depende el sujeto para su existencia y el cual se ve obligado a reiterar se vuelva contra sí mismo en el curso de la reiteración? Existe una discontinuidad entre ambos. Se da cuenta de que el acto de apropiación puede conllevar una modificación tal que el poder asumido o apropiado acabe actuando en contra del poder que hizo posible esa asunción. El poder asumido puede mantener y al mismo tiempo resistir la subordinación. El poder actúa sobre el sujeto por lo menos de dos formas, como aquello que lo hace posible o como aquello que es adoptado y reiterado en la propia actuación del sujeto. Se es súbdito y sujeto de poder. Y regresamos a esta cuestión temporal, en el caso del poder en cuanto al sujeto. Por un lado, como algo siempre anterior al sujeto, y por otro, como efecto voluntario del sujeto. El poder es simultáneamente externo al sujeto y la propia jurisdicción del sujeto. Butler nombra este proceso como una inversión metaléptica. El carácter fundacional del sujeto es efecto de una operación del poder, que se realiza mediante la inversión y ocultación de esa operación previa. Pero esto no quiere decir que el sujeto pueda ser reducido al poder del que surge. El sujeto es el lugar de la reiteración necesaria para que las condiciones del poder puedan persistir. Y es precisamente la temporalización que provoca la reiteración la que indica la manera en que el poder se modifica y se invierte. Cómo pasa de ser algo que está actuando desde afuera de nosotros a ser lo que nos da sentido a nuestros actos presentes. Para Butler, la descripción del sometimiento debe esbozarse siguiendo los movimientos de la vida psíquica y en específico en la manera en que el sujeto se vuelve contra sí mismo. Para ello habla del proceso de internalización de la norma, del deseo del sujeto por esta norma y del riesgo de que esto sea explotado por el poder regulador. El sujeto se vuelve vulnerable ante un poder que él no ha creado, ante la subordinación primaria en su formación. El sujeto se busca afuera de sí mismo, busca el reconocimiento y signos de su propia existencia en categorías sociales, las cuales al mismo tiempo que lo definen y le otorgan la existencia, lo someten en subordinación. El sometimiento explota el deseo por la existencia. La conclusión a la que llega Butler se puede resumir en que solo persistiendo en la otredad se puede persistir en el propio ser. Y es que el sujeto está obligado a repetir las normas que lo han producido. Pero esa repetición crea un ámbito de riesgo, porque si no consigue restituir las normas correctamente, se verá sujeto a sanciones posteriores y sentirá amenazadas las condiciones imperantes de su existencia. Para Butler, el análisis crítico de la sujeción es siempre doble, ya que indaga en las condiciones de la formación del sujeto y el volverse contra estas mismas condiciones. La inevitable paradoja temporal del sujeto es tal que la autora se siente forzada a abandonar la perspectiva de un sujeto ya formado para poder dar cuenta del propio devenir, el cual, nos advierte, no es un asunto sencillo, sino que es una zona llena de riesgos al que se enfrenta el ser social. Y hasta aquí